Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta noche por la oportunidad que tenemos de llegar hasta sus hogares. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y poder compartir también las buenas nuevas de salvación. Este es un segmento nuestro, de nuestra transmisión a la cual hemos titulado El Dios que hace maravillas. Esta eh, es una secuencia o es una variedad de programas y de transmisiones que estamos haciendo para nuestros hermanos en Cristo, basados en el Salmo 77 y versículo 14. La Biblia dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. El dar a conocer las obras, los milagros, a ese Dios que hace maravillas. Esta noche tenemos con nosotros al pastor Nelson Moss. Él es pastor de Iglesia Bautista Misionera de Benecer, es licenciado en teología, es el director del ministerio Huellas de Esperanza, director de la Casa Hogar Huellas de Esperanza también, y vamos a darle unas palabras para que salude a nuestros hermanos en Cristo. Pastor, bienvenido. Bueno, bendiciones a todos los que ya pues se están conectando. Gracias, hermano, por esta invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes, llegar ahí a la intimidad de los hermanos en sus hogares y hablar de lo poderoso que es nuestro Dios, ¿verdad? Siempre es algo extraordinario tener un tiempo como este para hablar de lo que Dios hace cada día en cada una de nuestras vidas. Así que pues será un gusto, pues un placer que pueda compartir con ustedes este tiempo y esperamos de que sea un tiempo de calidad y de mucha bendición para todos los que han de escuchar y ver. Amén, pastor. Muchas gracias. Bienvenido. Es una bendición tenerle entre nosotros y unas palabras de oración. Les invito a que todos inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche por esta bendición que nos permites de poder glorificarte, poder honrarte a través de nuestro testimonio, a través, Señor, de nuestra vida y de la expresión que tú pones en cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Señor, por la obra que has llamado a hacer a cada uno de tus siervos. Gracias, Señor, por esa obra preciosa que le has permitido al pastor Moss para que pueda realizarla y llevarla a cabo entre el pueblo de Dios. Muchas gracias, Señor. Ahora también te pedimos que por favor nos permitas tener un tiempo en tu presencia mientras hablamos de las maravillas que tú haces. En el nombre de Jesucristo oramos esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Como ya dijimos, nos acompaña con nosotros, está con nosotros el pastor Nelson Moss. Él es el director de la Casa Huellas de Esperanza y en el libro de Números, en el capítulo 35 y el versículo 6, encontramos que la palabra de Dios dice que se establecieron ciudades de refugio entre el pueblo de Dios. Dice que se establecieron esas ciudades de refugio donde las personas que cometieran algún delito pudieran ir allá y pudieran refugiarse. Y allí podrían encontrar, digamos, un poco de tranquilidad mientras se daban una serie de acontecimientos. Pero lo que quiero llamar la atención o lo que quiero decir es, Dios siempre ha tenido el cuidado de aquellas personas que a pesar de probablemente de cosechar esas malas decisiones que a veces el ser humano toma, pero Dios siempre ha tenido el cuidado de que una vez estas personas puedan decidir rehacer en algún momento de su vida, poder
tener un nuevo inicio, entonces haya un lugar donde se les pueda apoyar. Y eso es lo que hace la Casa Hogar Huellas de Esperanza. La Casa Hogar Huellas de Esperanza es un lugar que se ha convertido como en ese lugar de refugio. Pastor, cuéntenos, ¿cómo nace la Casa Hogar? ¿Cómo es que se da inicio a este proyecto, a este ministerio precioso? Bueno, quizás lo primero que había que compartir con ustedes es que Iglesia Ebenezer se encuentra en la zona sur de San Salvador, en Colonia Dina. Estamos rodeados de Colonia Luz, Colonia Ivo, Colonia Dolores, Montserrat, San Juan, son todas las que nos rodean, de la zona sur de San Salvador. Y pues esta es una zona desde que nacen las pandillas, pues hay una fuerte presencia en toda esa zona, incluido pues la zona en la que estamos nosotros. Vimos nacer las pandillas, hemos vivido toda la etapa de violencia que genera este fenómeno social. Y pues nos ha tocado convivir, ¿verdad?, todo este tiempo. Eh, la iglesia es una iglesia de comunidad. Convivimos todos los grupos sociales ahí, incluido las pandillas. Durante, pues, la iglesia pues ya tiene cerca de 33 años de existencia. Y yo tengo 22 de estar al frente de ella. Y pues esto es el día a día de nuestro vivir ahí. Eh, Vivir diferentes etapas, diferentes momentos, muy crudos, muy violentos, muchos jóvenes quedando tirados en las calles por enfrentamiento, ya que tenemos una colonia que es la vecina de pandilla contraria, y eso hace que el lugar pues ha sido durante mucho tiempo de muchas noticias relacionadas a la violencia. Y pues la iglesia recibe por primera vez hace 8 años la solicitud, ¿verdad?, de un joven muy conocido de la zona, eh, pues que se ha convertido a Cristo dentro de un penal, ¿verdad? Y pues él sale en libertad, y pues quien lo recibe pues es la pandilla, ¿verdad? Porque es a la que ha vivido, ha pertenecido desde muy niño, ¿verdad? Pero pues él sale manifestando pues que él ya no quiere más esa vida, ¿verdad? Y así es como me llega a mí la petición, ¿verdad?, de ayudar a este joven que expresa esto. Estamos hablando de hace 8 años. Y así pues hace 8 años pues recibimos directamente a alguien, porque siempre llegaban a nuestras reuniones, cultos y todo eso, pero ya asumir responsabilidad sobre una persona así pues fue una experiencia nueva, ¿verdad? Así es como llega Raúl Antonio Valladares, llega a la iglesia, y yo lo recibo, pues, y ahí pues descubrimos que él necesita un hogar, necesita un padre, necesita un guía, viene carente de muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues se me presenta a mí el desafío, y de esa manera nace lo que iba a ser un gran proyecto como es ahora, ¿verdad? Ahí lo recibo, pues le dije que por unos días íbamos a ver qué podíamos hacer. Lo mantengo en mi oficina pastoral, ¿verdad? Todavía sin darse a conocer a la congregación, porque era una persona tatuada totalmente de su cabeza, sus pies. Ahí lo recibo, y bueno, pues todas las noches era de llegar a mi oficina a platicar con él, y él contándome sus historias, sus vivencias, cómo Cristo llegó a su vida. Y comienzo a descubrir que detrás de tatuajes, de historias de mucha violencia, muerte, había un ser humano que había sido tocado por el poder de Dios. Y comienzo a descubrir algo más que un tatuaje que cause temor. Y comienza un despertar en mi corazón, ¿verdad? Y bueno, hacer la función de padre y de guía para él. Pues lo que parecía ser un par de días ahí en el templo mientras le hallábamos algún lugar,
se convirtió en 5 años. 5 años que él pasó entre nosotros. Él está entre nosotros todavía, solo que ahora ya tiene familia y vive ahí cerca y trabaja en el proyecto de panadería. Así que detrás de él venía otro y otro amigo, otro amigo, otro amigo. Y así es como se inició el proyecto, ¿verdad? Descubriendo cada vez más jóvenes de ese pasado y de esa vida que necesitaban un lugar. Así que Iglesia Benecer, pues, da ese paso, ¿verdad? De apertura, ¿verdad? No es lo mismo que un pandillero llegue un domingo a un culto, a que se convierta en un miembro activo, ¿verdad? Que ya conviva con uno, que ya esté con uno. Bueno, y ahí pues hay una gran historia, todo lo que pasó con la llegada de este muchacho. Pero así inició la obra, que hoy pues ya avanzaron todos estos años. Entiendo. Significa que de iglesia o la iglesia se convierte ahora en una casa hogar y luego, pues todavía no paró ahí el desafío, sino que hubo necesidad todavía de ir más allá. Porque obviamente, pues, el hecho de tener a estas personas ahora con usted y apoyarles espiritualmente, es decir, había una transformación y se comenzó un proceso de regeneración desde el interior, pero también habían muchas necesidades, habían eh, otros desafíos, porque pues esto digamos que es como el inicio y el siguiente paso pues sería cómo reinsertarlos a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa transición y qué de hogar, perdón, de iglesia a una casa hogar? Y de casa hogar, todavía el ministerio sigue caminando o sigue avanzando y da lugar a un nuevo ministerio también. Coméntenos sobre eso, pastor. Bueno, la situación de las pandillas, usted sabe que es un resultado de una crisis, de un quiebre de estructuras básicas en las comunidades y en la sociedad. El quiebre de la familia, la desintegración de la familia, la pobreza, la falta de un cabeza de hogar y pues eso es lo que se vive en las comunidades. Hay mucho abandono, hay mucha pobreza, mucha marginación, mucho abandono. Y la pandilla se convierte como en esa familia que necesita el joven. Y se plantea así la idea, ¿verdad? Como ser parte de una familia y tener una cobertura, tener una autoridad, tener una seguridad, tener soporte económico, tener respeto, tener... Entonces se vende una idea, ¿verdad? Como queriendo para suplir todo lo que un joven necesita. Y así es como el fenómeno de pandilla se va haciendo un fenómeno multiplicador de una forma tremenda. Y pues las comunidades se llenan de pandilleros. Entonces, cuando una persona de estas que ingresó a la pandilla buscando todo eso, de repente viene una transformación en los penales, el obrar de Dios. Ahora eh, viene la reversa, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quién va a ser el padre? ¿Quién va a ser el hogar? ¿Quién va a ser la familia? ¿Quién da la cobertura? ¿Quién da el soporte? ¿Quién? Entonces yo llegué a entender que la intervención para ser efectivo en la vida de una de estas personas no es solo invitarlo a un culto de domingo, llegas y te vas, y en la calle está la pandilla, en la calle están los amigos, en la calle. Entonces yo pues llegué a comenzar a reflexionar, ¿verdad? Que en realidad ellos necesitan, la iglesia debe en realidad pensar, ¿verdad? Cómo establecer a una nueva estructura de discipulado, un acompañamiento y comenzamos a desarrollar esa idea, ¿verdad?
Y bueno, pues ya él estando ahí, pues llegan otros y pues cuando venimos a sentir, pues ya el grupo iba creciendo. Así que yo conformé el propio grupo discipular, ¿verdad? Y me hice rodear de un buen grupo de ellos. Y de ahí pues que vinieron una serie de situaciones difíciles para nuestro ministerio, para mi vida, porque ya era una iglesia de pandilleros, un pastor de pandilleros y todos esos señalamientos, ¿verdad? Y pues la misma situación también de los miembros de la congregación, ¿verdad? Al comenzar a ver uno, otro y otro tatuado ahí, ¿verdad? Había temor de que algo pudiera pasar. Pero este, nace entonces la idea de los pequeños espacios, porque es una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero Dios nos ha bendecido de las propiedades. Así que pues comenzamos a abrir ahí, a hacer pequeños cuartitos y bueno, pues aquí pueden vivir, aquí pueden estar y así es como nace el hogar, ¿verdad? Como una necesidad que hay que suplirla y poder tener, bueno, yo me convertí como el papá de ellos, ¿verdad? El responsable de ellos y enfrentar las autoridades y responder por ellos y todo eso. Así nace lo que hoy es un hogar, ¿verdad? Hogar huella de esperanza, una casa de transición, una casa de paso, porque nace así, como una casa de paso. Sales de la prisión para que no vuelvas a la calle y no vuelvas a integrarte nuevamente al grupo que pertenecías, pues ahora perteneces a una familia. Y bueno, pues vamos a hacer todo lo necesario para que podamos suplir esas necesidades. Algunos salen y tienen respaldo familiar. No todos los que salen de la prisión tienen necesidades tan extremas como algunos que se quedan con nosotros. Algunos sí tienen el apoyo de la familia y ellos pues son recibidos en sus hogares. Pero hay un buen grupo, una gran parte que no tiene ningún apoyo y esos son los que llegan a la casa de paso, que es un vínculo entre la prisión y la libertad, ¿verdad? Es como resguardarlos para que no vuelvan a la vida de delincuencia y acompañarles en su nueva vida en Cristo. Eso es el hogar huella de esperanza hoy. Impresionante, impresionante. Dice el libro de Esdras en el capítulo 10 y el versículo 2, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Así como un extracto de este versículo, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y me llamó la atención este versículo porque precisamente estamos hablando del ministerio Huellas de Esperanza. Pero remontémonos un poco más a la historia eh, y me gustaría que hablemos, vaya, porque estas personas vinieron, lo buscaron, ya estaban fuera, eh, hay un vacío de una paternidad, lo ven a usted como esa persona que puede suplir ese vacío de paternidad, de que tuviera el cuidado, que tuviera el apoyo, que le brindara la comprensión, el amor en Cristo y damos gloria a Dios por ello. Pero esto era un mover que estaba ocurriendo ya dentro del sistema penitenciario que en ese momento, y bueno, para todos nosotros es conocido y las noticias a nivel mundial precisamente por eso nos dan a conocer que es este fenómeno que estamos viviendo en nuestro país y que se agudizó por un momento. Pastor, ¿podría hablarnos de cómo inició ese mover de Dios dentro de los penales? Bueno, yo creo que todos es sabido, ¿verdad? Que aquí se ha hablado, se han manejado cifras de cerca de 60,000 personas involucradas en el tema de las pandillas y la saturación de los centros penales y las delegaciones, ¿verdad? Los, 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 los proyectos o programas de plan mano dura lanzados por los gobiernos eh, que hemos tenido acá en El Salvador, el combate, ¿verdad? El tema de las deportaciones,
de los jóvenes involucrados en pandillas que regresan a El Salvador, deportados. Se va generando una población muy numerosa, de 16,000, 20,000 personas en todo el sistema penitenciario. Entonces es un hacinamiento bastante fuerte. Pero ahí comienza un milagro a suceder. Dentro de los centros penitenciarios, muchos de los jóvenes, y esto pues es una cosa un poco triste y lamentable, ¿verdad? Gran parte de los jóvenes que están involucrados en pandillas, un día asistieron a una escuela dominical. Algunos son hijos de hogares cristianos. Digo tristemente porque algo falló, ¿verdad? En algún momento de la historia, algo falló en los hogares, algo falló en la familia, algo falló en la sociedad. Y estos jóvenes, conocedores de Dios, ¿verdad? Ya en la prisión, con grandes penas sobre ellos, ¿verdad? 20, 30, 50 años. Estos jóvenes allí comienzan a acordarse, ¿verdad?, de lo que un día recibieron. Y también habría que mencionar, ¿verdad?, que muchas congregaciones han desarrollado a través del tiempo, a través de los años, han desarrollado ministerios carcelarios, ¿verdad? Y eso pues, Dios bendiga, ¿verdad?, todos esas iglesias y esos pastores que comenzaron a visitar los penales, incluidos pues los penales de pandilla, ¿verdad? Y también llegaban a sembrar la semilla. Pero eso parecía pues que era una roca como que difícil de romper, ¿verdad?, para el ser humano. Pero como Dios es poderoso, y eso es lo maravilloso de estar aquí esta noche, ¿verdad?, de que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? No hay nada imposible, nada imposible para Él. Él es el Dios que hace milagros. Y comienza a suceder algo dentro de los penales. Comienzan a levantarse predicadores, comienzan a ver cosas milagrosas, cosas poderosas, y el evangelio comienza a germinar ahí, y comienzan movimientos fuertes, ¿verdad? Recuerde que vino una situación de emergencia, se cerraron los penales, se acuerdan de la época de la tregua, todo desde esa época, muchas cosas comenzaron a cambiar en los centros penales, pero en la época de la tregua, donde supuestamente pues había muchas libertades y muchas situaciones, ¿verdad?, que de todos es conocido y eso es público, ¿verdad? Como pues hubo mucha droga, fiestas, mujeres y todo eso, pues eso no es un secreto para nadie, eso sucedió. Pero en esa época es que también comienza un mover espiritual dentro de esos penales. Comienza a convertirse mucha gente, muchos jóvenes, incluidos grandes líderes de la estructura de pandillas, que comienzan a ser impactados por el poder de Dios. Entonces, pero eso afuera, acá no teníamos muchas noticias de ello, pero eso iba creciendo fuertemente. Se cerraron los penales, ya no había ingreso de predicadores, y bueno, ya pues no había más oportunidad de entrar a los penales. Cualquiera diría, pues ahí se iba a parar todo, ¿verdad? Pero al contrario, ahí empezaron a salir los predicadores, los evangelistas, maestros, todos los dones espirituales, todos los dones se empezaron a manifestar ahí, y comienza algo poderoso que después pues nos fuimos enterando poco a poco de lo que Dios estaba haciendo ahí, ¿verdad? Y ya pues le comentaba, pastor, de ese joven, un deportado, William Galindo se llamaba porque ya falleció, un ex pandillero. Dios comienza a tocar su corazón, su vida, y le revela un plan que se conoció como el plan de las 100 ovejas, el proyecto evangelístico de las 100 ovejas. Él dijo, Dios me va a dar 100 ovejas, ¿verdad? Y comenzó ahí un penal en Izalco, según recuerdo, de Izalco, o Quesalte,
Y este hombre pues comienza un evangelismo. Era un grupo pequeño, muy pequeño, pues no era bien visto. Los jóvenes que se convertían en el evangelio no eran bien vistos, ¿verdad? Dentro de los penales y las estructuras de pandilla, ya que el control era muy fuerte. Entonces el que se convertía a Cristo, pues la pasaba bastante mal. Pero este joven comienza a predicar el evangelio y Dios hizo el milagro de llegar a ser 100 ovejas, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor lo llevó a su presencia, él falleció. Tuve el privilegio de estar en la vela, ¿verdad? Porque lo sacaron ya en una condición ya de muerte, ¿verdad? Y, pero así como él, pues se levantaron otros también. Y el evangelio comenzó como un río fuerte, ¿verdad?, a moverse dentro del penal. Y el número comenzó a subir, a subir, a subir. Es el milagro de Dios dentro de las cárceles. Gloria a Y que es Dios. algo que, y que es algo que no se publicita, ¿verdad? No hay publicidad de eso, ¿verdad? Porque aquí nosotros hemos sido, lo que sabemos de pandillas es lo que nos han querido hacer saber, ¿verdad? Las grandes vallas publicitarias y las grandes millonarias campañas televisivas y de todos los medios para satanizar, para hacer del tema de pandillas una situación que no hay otra, no hay otra página pues más que esa. Pero aquí estamos hablando de algo que Dios hizo, pero eso no tiene publicidad. Ese es como alguien dijo, esta es la otra cara de la pandilla, ¿verdad? Esta es la otra cara de la pandilla, la cara que no le interesa a alguien hacer publicidad de eso, pues porque a lo mejor, pienso yo, ¿verdad?, no genera votos, no es algo pues que produzca ninguna ganancia, ¿verdad? Pero sí quiero decirle de que hay otra cara de la pandemia y es ese sector que está siendo impactado por el poder de Dios. Y no es la fuerza del sistema, no es la fuerza del garrote, no es el miedo, no es la humillación, es el poder de Dios transformando sus vidas y llevándolos en cantidades grandes a los pies de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice precisamente en el libro de Lucas capítulo 4 y verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Platicábamos con el pastor Moss acerca de ese mover espiritual que hubo y definitivamente tenía que ser el poder de Dios, el único que puede cambiar las vidas, el único que puede hacer una transformación en el ser humano, el único que puede tomar aquello que ha sido desahuciado ya por la sociedad y por muchos y usarlo después para su gloria. Dice también en el libro de Isaías, en el capítulo 10 y el versículo 17, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo, pues, no tengo la menor duda que la visión que Dios le dio a este hermano para formar un grupo de 100, esa visión, esas 100 ovejas, eh, había una unción especial para eso. Y esa unción también no solamente hizo una obra dentro del penal donde se encontraba este hermano, sino que impactó a otros, a tal grado que llegó al penal uno que era considerado de máxima peligrosidad en ese momento y era el penal de Gotera. Ahora bien, este grupo fue trasladado en su oportunidad a Gotera y cuando llegaron allá, estábamos platicando con el pastor Moss y él me decía la forma, la expresión que tenían para alabanza. Y es que Dios tiene formas para hacerse escuchar.
Y los hombres de Dios siempre encuentran la forma para tener la expresión a través de la alabanza, aún en las cárceles, como le sucedió, por ejemplo, al apóstol Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos. Hechos, capítulo 16 y verso 25 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pastor, ¿cómo era la expresión de alabanza para el Señor ahí por esos hermanos? Bueno, dentro de las experiencias ministeriales que me ha tocado vivir, quizás esa es una de las más espectaculares, ¿verdad? Comenzar a tener este acercamiento, pero las relaciones se fueron ampliando, fuimos conociendo más personas, más jóvenes, más necesidades, y nos fuimos involucrando cada vez más hasta tener una conexión directa ya con un movimiento cristiano dentro de una prisión, y esta era San Francisco Gotera. Ya en ese momento, pues Dios había venido obrando de tal manera que ya en esa época, el gobierno pasado, yo formaba parte de una mesa penitenciaria, una mesa de derechos humanos también, y Dios nos fue abriendo puertas, y entre esas puertas pues estuvo el poder visitar por primera vez el penal de San Francisco Gotera, del que escuchábamos tantas cosas, porque iban saliendo libres y muchos nos buscaban ahí en Colonia Dina, ¿verdad? Buscaban ese lugar, y algunos se incorporaban a otras iglesias, por supuesto, ¿verdad? En todo el país hay muchas iglesias, y los jóvenes de todo el país, pues aglutinados en ese penal, buscaban también, algunos buscaban sus lugares de origen, y algunos pues nos buscaban a nosotros, ya que se había regado ya la voz de que había un lugar y un pastor y una iglesia que estaba dando apertura, que estaba recibiendo. Y así es como llegamos por primera vez, y fue algo impactante. Un penal ya de 6 sectores, con más de 1,700 reos. Eh, Entré por primera vez, y el impacto más fuerte fue cada sector, cada iglesia, digamos, porque eran 2 iglesias dentro, una se llama Final Trompeta y otra se llama Torre Fuerte, y cada una de ellas andaba por cerca de 800, 900 miembros. Cuando entramos, escuchar cantar a esas 800 personas a una sola voz, en un calor intenso como el de San Francisco Gotera, es una cosa, un calor exageradísimo. Ver a toda esa población y con un grupo de alabanza como nunca lo he visto, sus instrumentos, barriles plásticos, de esos donde retienen el agua, ¿verdad? Porque retienen el agua cuando llovía, usando esos barriles, todo instrumento de plástico, todo lo que pudiera servir para generar sonido. Nunca he escuchado un grupo de alabanza como ese, y nunca he escuchado un pueblo que adore en medio de condiciones tan extremas de calor, estar parados en un pequeño espacio, y una adoración tan poderosa. De veras que impactó mi corazón, y Dios hizo algo. Ahí me di cuenta que lo que habíamos escuchado no era nada comparable a lo que ahí estaba sucediendo. Y ya era todo el penal, ¿verdad? Hay toda una gran historia de cómo es que llega todo el penal en el gobierno del presidente Sánchez Serén. Fue reconocido el penal de San Francisco Gotera como un penal de retirados. Los 6 sectores que tenía ese penal, todos habían llegado al conocimiento de Dios o manifestaban ser parte de una iglesia, ¿verdad? Porque eso pues se ha cuestionado, y muchos han cuestionado ese tema, ¿verdad? Lo que sí pues es que estaban ya siendo parte de una iglesia, y había un mover ahí tremendo. Los pastores salidos de entre ellos mismos, expandilleros, eh, que ahora pues eran los pastores, los predicadores, y un impacto
tremendo, ¿verdad? Y como le digo, hemos tenido el privilegio de ser testigos de todo este proceso, de poder ver lo maravilloso que es Dios. Y bueno, pues tuve el privilegio de una parte de esa iglesia, Final Trompeta, nombrarnos a mi persona y la iglesia Benecer como su representante, como su pastor en libertad, ¿verdad? Así que pues entablamos una relación ya fuerte que todavía se mantiene y, y, y eso es algo maravilloso, lo que Dios está haciendo. Y el movimiento sigue creciendo. Ahora pues fueron trasladados todos al penal de Izalco, aquí es donde están en esta hora, ahí en este tiempo, en un sector que les han asignado a ellos también, siempre como hermanos, como cristianos. Amén. La palabra del Señor dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte Amén. en su presencia. Eso lo dice Primera de Corintios en el capítulo 1, versículos 27 al 29. Precisamente, Dios tuvo misericordia de esta gente en ese lugar y se llevó a cabo un avivamiento que de este hermano que tuvo una visión de ganar a 100 personas para Cristo y que tuvo la fe, tuvo el llamado, tuvo la visión y también tuvo la disposición para pagar el precio. ¿Cuántas personas llegaron a convertirse dentro del penal, pastor? Y luego, ¿cuál fue el resultado de eso? Yo creo que quizás la iglesia evangélica del Salvador o los salvadoreños mismos no tienen ni la mínima idea quizás de esto tan espectacular, de eso, de algo, de esto tan poderoso que ha sucedido y sigue sucediendo, porque yo sé que hasta ahora hay otros movimientos cristianos en otros penales, siempre de pandillas, eh, hay otros movimientos. Esto va con fuerza, ¿verdad? Y es algo que sigue creciendo, que está consolidando la iglesia de Cristo, la iglesia penitenciaria. Sigue creciendo ese pueblo. Hay grandes historias. Espero que El Salvador las comience a escuchar, ¿verdad? Dios en su misericordia ha llevado salvación. Ahora estamos a las puertas ya de un nuevo liderazgo dentro del pueblo evangélico. Ese liderazgo que viene de ahí, ¿verdad? Ese liderazgo que viene de las entrañas de la pandilla, ese liderazgo que Dios va a usar, porque eso Dios va a usar a esta gente, a todos estos hermanos que ahora conocen de Dios. Dios los está usando ya en todo El Salvador. Algunos de ustedes quizás ya han visto cómo estos grupos se comienzan a movilizar, andan evangelizando, andan predicando, andan dando campañas, andan en todo el país. Ya hay pequeños grupos, ya que no son tan pequeños, allá andan con todo, con fuerza, con poder de Dios, predicando el evangelio. Y cada día la gente sigue viendo así como con asombro o quizás desconfianza, y no les es fácil a estos hermanos por la crítica, por el acoso de las autoridades y la condena de la sociedad. Ellos ya entraron a un penal, pagaron, purgaron penas, pero la condena de la sociedad todavía sigue, todavía son mal vistos, pero esto ya nadie lo detiene, nadie lo detiene. Esto va para más, va para más. Y yo creo que El Salvador va a comenzar a escuchar
fuerte lo que está pasando. Pero que el liderazgo evangélico, que en gran parte ha estado ausente, ha estado indiferente, ¿verdad? Porque ahí hace falta muchas cosas por hacer, ¿verdad? Para el abordaje de esto que ahora está dándose. Pero no es lo mismo estar dentro de una prisión que estar en libertad, ¿verdad? Entonces ahí vienen los grandes retos, los grandes desafíos, de todos esos miles. ¿Qué va a pasar? La gran pregunta siempre es, y se la hacen ellos allá cuando están dentro. Y cuando yo salga, ¿qué va a hacer de mí? ¿Dónde me voy a incorporar? Y vienen a encontrar muchas veces muchas puertas cerradas, incluido iglesias que también cierran sus puertas, porque puede más el temor, puede más el miedo, ¿verdad? Y no ejercemos el pastorado que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, los versículos del 18 al 20 dicen así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto sucedió en la ciudad de Éfeso, precisamente, y sucedió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pero me llama la atención el versículo 20. Estoy leyendo Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 20. Y precisamente finaliza diciendo: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pastor, sé que hubieron oposiciones para los hermanos en ese lugar. Por supuesto, vamos tocando de manera de no afectar la obra que se está haciendo en los penales, pero sí, ya usted lo expresó, hay hermanos que están llevando a cabo una obra, y precisamente ese grupo que propició ese cambio en los penales tuvo una oposición tremenda, pero la palabra de Dios prevaleció poderosamente. Y no sé si usted nos podría hablar algo de algún tipo de oposición que hubo. Sí, yo creo que recuérdese que el tema de pandillas es un espíritu tan poderoso, hay principados, potestades y gobernadores, ¿verdad? Tinieblas, que trajeron esto al corazón del joven y han generado todo este pensamiento tan destructivo. Y es conocido, ¿verdad?, que dentro de estas estructuras también se mueve mucho el satanismo, la hechicería, santería, esoterismo, todo eso. Muchos grupos se declaran, ¿verdad?, como satanistas en muchos casos, ¿verdad? Yo estoy diciendo las experiencias que he escuchado de reo, ¿verdad?, que vienen de eso. Es más, andan tatuajes en su cuerpo, el 666, el pentagrama y todo lo que tiene que ver con cuestiones de las tinieblas, calaveras y todo. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Y cómo Dios viene rompiendo, ¿verdad? Porque el poderoso es Dios, ¿verdad? El poderoso Israel es Dios. Y lo demás solo son ídolos, no hay nada que pueda mantenerse de pie ante el poder de Dios.
Entonces, de repente, como Dios viene rompiendo toda esa maldición, esos pactos, que muchos de ellos, esos juramentos, eso que han declarado con sus bocas, y yo creo que ese momento de quiebre de esa potestad que se rompe, esas cadenas gruesas, ¿verdad? Que ni la fuerza del sistema, de la represión, que nada lo ha podido detener, ¿verdad? Sino que al contrario, la violencia generó violencia, ¿verdad? La pandilla se hizo más violenta, más destructiva. eh, las políticas implementadas por el Estado solo le alimentaron más la fuerza y el odio. Entonces, no, lo primero dentro de la misma estructura, venir con ese rompimiento, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, ¿verdad? Entonces Dios comienza primero a romper esas maldiciones, esos decretos, esos pactos, es como lo primero, ¿verdad? A destruirse ese nivel estructural de mando, ¿verdad? Es lo que Dios comienza a romper, pero claro, los jóvenes que comienzan a dar ese paso, pues han vivido momentos difíciles de marginación dentro del mismo penal. Algunos pues hasta fueron asesinados y se han vivido una serie de situaciones que solo ellos que lo han vivido dentro de la prisión, que vieron perder la vida a muchos, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos tienen unas grandes historias que contar y eso dentro de los planes y proyectos que tenemos, ¿verdad? Es que esas historias las comience a conocer el salvadoreño y el mundo entero, ¿verdad? Que se comienzan a oír esas historias de cómo Dios trajo ese rompimiento a pesar de la amenaza, a pesar de la marginación, a pesar de que al ya no pertenecer a una estructura pandilleril, pues ya no goza de ningún beneficio dentro de una prisión que le provee la estructura de pandilla. Entonces, todo eso son historias tremendas, pero a pesar de eso, el pueblo de Dios siguió creciendo y hoy pues tenemos ya una historia de todo un sector, de más de mil reos convertidos a Cristo y otros que no siquiera todavía tenemos noticia, ¿verdad?, de lo que ha pasado, está pasando en barrios, en penal barrios. Ahora ya no es cuestión de MS o 18 o si son revolucionarios o son sureños, si son la pandilla que sea. Dios está rompiendo todos esos esquemas, ¿verdad? Y ahora pues una sola familia de lavados con la sangre del Cordero. Ese es el milagro, ¿verdad? Pero resistencia dentro de los penales y fuera también, ¿verdad? Sigue la persecución, sigue la marginación, el asedio de las autoridades y a veces su misma pandilla. Es una situación difícil la que ellos enfrentan, pero es lo que a uno como pastor, ¿verdad?, que no ha tenido esa vida, al ver la firmeza, al ver cómo ellos ahora están dispuestos a perder su vida por la fe, eh, lo hace a uno de veras decir, estas personas han nacido de nuevo y lo anima a uno a decir, hay que acompañar este proceso y Dios dará victoria hasta el final. Amén, pastor. Amén. El libro de Romanos en el capítulo 8 y versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay situaciones adversas, hay situaciones que Dios permite, pero que uno en su momento no las ve como, como un objetivo o como con un propósito, mejor dicho, y la ve como una adversidad. Sin embargo, es Dios el que cambia las cosas. Pastor, coméntenos cómo se dio, cómo trascendió eh,
esta noticia, cómo este ministerio se dio a conocer a nivel internacional, cómo supieron en otros lugares lo que estaba pasando en nuestro país, en medio de las, digamos, de las personas vinculadas a la violencia. ¿Cómo sucedió eso, pastor? Bueno, hablando de temas de resistencia y oposición y adversidad, pues Iglesia de Benecer le tocó también su parte, ¿verdad? Con relación a esto. Comenzar a recibir jóvenes tatuados y la iglesia pues comenzó a ser visitada cada vez más por más jóvenes, más jóvenes. Hacíamos ciertos eventos, hacíamos ciertas actividades. Acuérdense que en el país pues hay una ley de asociaciones ilícitas, la ley de actos de terrorismo, las pandillas fueron declaradas como grupos terroristas y todo el que colabora o ayuda ya le ponen y le aplican la ley de asociaciones ilícitas y bueno, todo el sistema está diseñado para combatir pues, las pandillas y todo aquello que se acerque a ellos. Eso pues nos trajo a Iglesia Benecer una serie de intervenciones policiales. Vivimos una historia bien larga de allanamientos. Era una cosa increíble toda esa etapa que nos tocó vivir, estar en nuestras reuniones de culto y de repente pues ver ingresar a los señores agentes enavaronados con sus armas dentro del templo y vivimos esas experiencias, captura, pues nos llevaron a los jóvenes detenidos y era una situación donde nadie se pronunció, ¿verdad? Donde todo el mundo guardó silencio, ¿verdad? ¿No? Eh, a veces somos un pueblo cristiano eh, indiferente a muchas cosas. No hubieron iglesias que se pronunciaran en contra del atropello que la iglesia de Benecer estaba viviendo ahí en la colonia Dina. No hubieron ¿cómo se llama? No hubieron actos de protesta del pueblo evangélico por esa historia. Pues. No era el interés, creo. Todo eso fue parte de los momentos críticos, de no sentir un apoyo, no sentir un respaldo del pueblo evangélico. Me sentía raro, me sentía extraño, me sentía como ir contra la corriente, ¿verdad? Pero sucedió algo maravilloso, ¿verdad? Un periódico digital hizo un primer reportaje, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo ya en los penales y en las calles también. Ese documento pues, se llama La Revolución de las Ovejas. Fue un primer reportaje que comenzó a hablar de lo que estaba pasando dentro de los penales, de los movimientos cristianos que estaban surgiendo dentro de la estructura de las pandillas y de lo que estaba pasando en la calle. Y ahí pues salimos a la escena como una iglesia que estaba haciendo de vínculo entre ese canal entre la cárcel y la libertad. Aparece la iglesia de Benecer dentro de ese documento, ¿verdad? Que este periódico digital, ¿verdad? Que pues en este momento pues está ahí en el torbellino, ¿verdad? El escenario político, pues ellos desarrollaron este reportaje, ¿verdad? Y nos comenzaron a acompañar a nosotros, llegar a nuestras instalaciones, comenzar a investigar todo el proceso de las capturas y luego pues vienen organizaciones internacionales de derechos humanos instaladas aquí en El Salvador, comienzan a interesarse en nuestro caso y luego pues ese reportaje pues llama la atención de cadenas internacionales y ahí va esa cadenita y de repente pues empezamos.
a salir del anonimato. Y esa captura que parecía el final del ministerio de Benecer y Huella de Esperanza y todo eso, ese golpe que nos dieron de llevarse a todos los muchachos que teníamos, y gracias a Dios, pues a mi persona, pues no me he visto en esa situación, pero estuve en el momento, ¿verdad?, de la captura, y bueno, hay un trasfondo ahí político, ¿verdad?, en ese evento. Y bueno, pues, cadenas internacionales como CNN, CBS, cadenas inglesas, suecos, bueno, cadenas de televisión que solo las veíamos ahí precisamente por la televisión y cable, ¿verdad? De repente, pues comenzar a ver ahí a los americanos, a los suecos, alemanes, ingleses, y todas las cadenas internacionales comenzaron a venir a El Salvador a averiguar un poco acerca de ese tema, de lo que estaba pasando en un penal y lo que estaba pasando también afuera. Entonces, de repente, pues pasamos a un escenario de que nos dimos a conocer, ¿verdad? Y eso hizo de que toda la situación que había de presión sobre nosotros comenzó a moverse de manera diferente, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo Dios va a orar, ¿verdad? Quizás no fue a través de una asociación de iglesias, no fue a través de una conferencia o una alianza evangélica, no fue a través de ningún grupo cristiano del Salvador que, que logramos salir adelante con esto, ¿verdad? Lo digo con tristeza, pues, porque esa es la realidad, ¿verdad?, de nuestro pueblo evangélico. Fue a través de estos movimientos de prensa internacional que las cosas comenzaron a cambiar para nosotros. Y pues al final, pues yo terminé pues teniendo plática de frente a frente con el ministro de Seguridad de ese tiempo, con gente de Policía Nacional, organizaciones de derechos humanos, y bueno, pues hasta que llegué a conformar también la Mesa Penitenciaria de Derechos Humanos, y fue tomando aquello pues ahora más, mucha más fuerza. Ahora pues yo podía estar en una reunión donde estaban todos los directores de los penales, con otras organizaciones. Entonces, allá cuando estábamos en el olvido, ¿verdad?, en el anonimato, ahora pues estábamos sentados, ¿verdad?, con las máximas autoridades. Tuve el honor y el privilegio de ser invitado cuando se lanzó vía, pues, por toda la publicidad del país, como las autoridades de ese tiempo, ¿verdad?, tuvieron que reconocer que había un penal ya de solo retirado. Y yo pues tuve la oportunidad de ser parte de los invitados, ¿verdad?, como testigo de ese evento que, pues salió en todos los canales de televisión, ¿verdad? Pues eso es lo que, así es como pasamos a un escenario de, después de estar ahí, ¿verdad?, como ignorados, como olvidados, pero Dios estaba preparando algo para nosotros y para el pueblo cristiano. Creemos de que nuestra historia va a marcar un antes y un después para muchos movimientos cristianos, que no dudamos que ya hay muchos movimientos cristianos, a pesar de que no hay un marco jurídico legal que nos haga o que nos dé empoderamiento para poder hacer esto, más que el llamamiento de Dios, que eso va más allá de una ley, ¿verdad?, o de un decreto presidencial, sabemos de que los decretos de Dios son más altos, ¿verdad? Y los llamados de Dios y la visión de Dios, pues eso trasciende la política de los gobiernos. Pero a pesar de que el entorno era negativo, Dios de algo negativo, ¿verdad?, que parecía para mal, Dios lo hizo para bien. Así que ese evento donde nos llegaron a trabar todo lo que teníamos ahí, ¿verdad?, en el ministerio, que se creyó que hasta ahí llegábamos, que ahí iba a terminar todo, pues no terminó. Fue el comienzo de algo más grande.
Así obra Dios, hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor. Pastor, para ir finalizando, quizá dos preguntas. Una es, ¿cómo están ayudando ustedes ahora a las personas, a los hermanos en Cristo que salen del penal porque han cumplido, vamos a decirlo, su periodo de condena como un pago hacia la sociedad de lo que fueron sus acciones, pero que ahora salen con el propósito de cambiar su vida, de cambiar sus caminos y se encuentran con el desafío de que eh, no es fácil insertarse. ¿Qué están haciendo ustedes como Ministerio Huellas de Esperanza? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería su mensaje para las personas que pudieran estarnos viendo, están en esa situación, pero ya no quieren estar ahí? Saben que deben de tener un cambio de vida. ¿Cuál sería su mensaje para esas personas? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿verdad? Que lo que este ministerio ha hecho es como un granito de arena, ¿verdad? Es como la semilla de mostaza. Este fenómeno es tan grande y de grandes repercusiones de país y sabemos que lo que se ha hecho es algo pequeño, pero el aporte para el país, para esta nación y el mensaje para el pueblo evangélico es que esto pequeñito que Dios ha hecho, Dios lo ha honrado y Dios lo ha sostenido. Él se ha glorificado. Tener un hogar, una casa de paso, establecer una forma de negocio, porque tenemos una panadería, hay jóvenes ahí que laboran, tenemos varias zonas donde se sale a vender, ellos generan ingresos con esa venta. Podríamos decir que lo que se hace es algo muy pequeño, pero muy grande, de gran impacto, ¿verdad? Porque esto está diciendo, señores, es posible, la transformación es posible, el cambio es posible. Para Dios no hay barreras, no hay imposibles. Él va más allá de pandillas, de letras, de números. El poder de Dios va más allá, ¿verdad? Lo que ha pasado ahí en este ministerio es como le digo, no queremos jactarnos, no queremos decir que es lo único, no queremos decirnos, por favor, no queremos que eso pase, porque la verdad que no, la gloria es para Dios, ¿verdad? Es algo pequeño, pero que ha lanzado un mensaje para animar a otros pastores, a otras denominaciones que tienen mucha capacidad económica. Esta es una forma de decirle al pueblo evangélico y decirle a la nación entera que todos necesitamos una segunda oportunidad, que no importa lo que haya sucedido, que tan hondo hayamos caído, aquí sí que se tiene que aplicar para que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque aquí hay pandillas que llevan tatuajes en sus cuerpos, pero hay otros que son peores que las pandillas y andan con trajes y ocupan cargos públicos y están ahí también en el bajo mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que podemos decir es que Dios quiere traer salvación. Y para todos los jóvenes, ¿verdad? Para todos los jóvenes que se han visto en esto, es una forma también de decirles, ¿verdad? Aquí tienen ya un espejo. Ahora usted ya está viendo ahí en sus comunidades, en, en los municipios más poblados, ¿verdad? Usted, yo creo que ya vio cómo andan grupos de cristianos con sus bocinas, con sus vehículos, camión o lo que sea. Usted ya lo vio predicando el evangelio y la juventud pues está ahora, este es un movimiento, aquí no estamos hablando de una iglesia de Benecer o un pastor Nelson Moss,
Aquí estamos hablando de un mover poderoso de Dios a nivel de país, ¿verdad? Yo estoy contando mi historia porque es lo que yo he vivido, pero esto no es el todo. Dios está obrando con otros pastores, en otras iglesias, ¿verdad? Entonces, decirle a los jóvenes, hay esperanza en Cristo. Tu vida no ha terminado, tu vida no ha acabado. Si estás pensando que todo terminó para ti, que ya no hay más oportunidad, ¿verdad? Probablemente en algún momento esto hasta se escuche dentro de un penal, esta grabación. Esperamos un día la puedan llevar ahí dentro de un penal y ellos puedan escuchar que acá está pasando algo maravilloso, que lo que Dios ha hecho en los penales no se limita ahí. Este es como un fuego de Dios que comienza a expandirse, ¿verdad? Y hay oportunidad para volverse al Señor. Y Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que borra nuestras maldades. Y la iglesia, a ella le ha sido dado la responsabilidad de ser ese canal donde todos estos jóvenes que un día transitaban por la vía de la autopista que lleva a la perdición y a la muerte, eh, estén encontrando una vía de salida, ¿verdad? Y encuentren ahora una esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer un viraje en tu vida total, hasta que viene la reinserción, la integración a la sociedad, ¿verdad? Así que pues es un mensaje para la juventud, ¿verdad? Que algunos quizás que están pensando hasta incorporarse a una pandilla, decirles que es un tiempo de meditar. Hay mucha gente adulta ahora que te quiere contar eh, lo triste que es ese camino, ¿verdad? Pero aún así, cuando ya todo parecía perdido para ellos, ha resplandecido la luz y una nueva esperanza hay, ¿verdad? Por eso el ministerio se llama Huellas de Esperanza. Si sigue las pisadas de Jesús, de seguro llegarás a un buen destino. Eso es lo que yo podría compartir con ustedes esta noche. Amén, pastor, muchas gracias. Esta noche hemos tenido con nosotros al pastor Nelson Moss. Él es pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Benecer y director de la Casa Huellas de Esperanza, el Ministerio Huellas de Esperanza, y nos ha dado un panorama de lo que Dios está haciendo en, en medio de las personas que un día optaron por un camino errado, pero que ahora están optando por volver a la senda de justicia, por volver a los caminos de Dios, y Dios está moviéndose entre ellos. Gloria a Dios por ello. Pastor, quiero pedirle que por favor haga una oración por nuestra audiencia y agradecemos al Señor por esta oportunidad. Amén. Bueno, quiero aprovechar antes de agradecer a todos los hermanos, amigos, hermanos de otros países que también se han involucrado. Usted sabe que estos programas no tienen apoyo financiero, no hay recursos. Esto es el obrar de Dios en las iglesias con sus propios recursos, pero Dios está tocando vidas, hermanos, amigos nuestros, iglesias que hemos trabado amistad, sobre todo en los Estados Unidos, pero también ahora en otros países como Dinamarca, como Puerto Rico, como México, como hemos ido encontrando amistad con muchos pastores. Así que quiero extenderles mi agradecimiento también, ¿verdad? Porque yo sé que ellos con sus oraciones, con su siempre llamarnos y orar, algunos ni siquiera nos hemos visto, no nos conocemos, pero eh, todo ese apoyo, todo ese decir aquí estamos con ustedes y apoyando todo este movimiento. Les agradezco a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él está haciendo y hacia dónde Él está enviando cada día lo necesario para poder hacer de esto, que eso hoy un pequeño movimiento se convierta en un gran avivamiento. Así que pues quiero orar y bendecir el nombre de Dios por este tiempo precioso que nos
nos ha concedido de poder dar honra a su nombre, porque Él es el grande, Él es el poderoso, ¿verdad? Y Él es el único que merece todo el honor en esta hora. Oramos. Padre de gloria, Señor, te damos gracias, porque a ti te ha placido, Señor, hacernos parte de una gran historia, de un gran mover tuyo, Señor, en la tierra. Gracias por este tiempo, por este medio digital. Pedimos, Señor, de que todos aquellos que han de escuchar se han movido su corazón para creer, para de alguna manera directa o indirecta involucrarse ahí en su comunidad, ahí en su país, en volcarse para ayudar, porque todos merecemos oportunidad, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo aquí en El Salvador, porque sabemos de que vendrá un nuevo tiempo y toda esta historia de dolor, de luto, de desesperación, tú tomarás control. Esto sabemos, Señor, que no depende de un gobierno, que no depende de una estructura humana. Sabemos, Señor, que esto es obra de tu poder y tú vas a mover lo que tenga que moverse para que los propósitos del reino se cumplan. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Gracias, hermano Amén. Raúl. Amén, Pastor Moss. Le agradecemos también por su apoyo. Agradecemos por este tiempo que usted nos ha dedicado. Y a nuestros hermanos y amigos les invitamos para la próxima. Este es un ministerio que está transmitiendo las buenas nuevas de salvación y que queremos decirles que hemos conocido al Dios que hace maravillas. De acuerdo a lo que dice el Salmo 77:14, tú eres el Dios que haces maravillas. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bendiciones a todos. Buenas noches. Amén.